fuiste víctima de un delito? ¿Te sentís solo o sola? Ya no lo estás. SOS Víctimas es el programa conducido por Graciela Pera, donde el protagonista es la víctima, con entrevistas y opiniones de destacados profesionales del derecho. SOS Víctimas te ayudará a comprender por qué la víctima no es escuchada en el proceso penal y lo que sucede con la justicia en la Argentina. SOS Víctimas te escucha. Bienvenidos a SOS Víctimas, muy agradecidos de que estén aquí, nuestros invitados de hoy que ya van a ser presentados. Mi nombre es Graciela Pera. En la operación técnica está Federico Rizzi, y en la locución comercial Marcela Iñiguez. Directamente vamos a ir a la historia de hoy. Ay, fue lo único que llegó a decir el nene de 3 años y se agarró la pancita. No tenía manera de comprender lo que estaba pasando. No tenía conciencia de que estaba muriendo a causa de la hemorragia interna que le provocaron las balas. Hacía poco había festejado su cumpleaños y era un nene feliz, un nene normal que había pedido un helado de chocolate ese 6 de diciembre de 1977. Juan Eduardo Barrios había ido con su madre a pagar la factura de la luz al Banco Provincia, y desde un Torino color naranja, una mujer con medio cuerpo asomado por la ventanilla y una ametralladora en las manos disparó a ciegas contra el frente del banco en Monte Chingolo, provincia de Buenos Aires. Las balas hirieron a la gente que caminaba por el lugar y mataron al cabo primero Herculano Ojeda, custodio del banco. Al verlo caer junto al poste del teléfono, la terrorista Marcela Oesterfeld, conocida como Mónica Chesterfield, bajó del auto, arrojó nafta sobre el cuerpo del policía herido y le prendió fuego y huyó disparando otra ráfaga. Entre las víctimas quedaron 3 heridos, uno de los cuales era Juan Eduardo Barrios, que murió antes de que nadie pudiese ayudarlo. El atentado fue perpetrado por montoneros, tristemente célebres por ese modus operandi que ya se había cobrado la vida de numerosos policías. En el hogar de Barrios se trabajaba 14 horas para que no faltase nada, y el padre de Juan Eduardo recuerda que él era un chico muy alegre, muy pícaro. Él sabía la hora que llegaba siempre de trabajar, volvía temprano y siempre salía corriendo a recibirlo. La madre de Juan Eduardo, que vio morir a su hijo, nunca se recuperó del trauma y gran parte suya también murió ese día. Hoy nos acompaña Isaac Barrios en SOS Víctimas. Bueno, buenos días, Isaac Barrios. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Buen día a la audiencia. Gracias por invitarme a este programa y, bueno, poder contar esta historia, ¿no es cierto? Que en la presentación ya se contó gran parte de cómo ocurrieron los hechos. Realmente ocurrió de esa manera. Mi hijo fue asesinado por un comando montonero, un comando terrorista, el 6 de diciembre alrededor de las 12:30 de 1977. Bueno, casualmente hoy mi hijo estaría cumpliendo 42 años. Hoy sería su cumpleaños. Una causalidad. 10 de septiembre. Sí. Se dio así porque se dio. Bueno, me invitaron faltando 2 o 3 días para su cumpleaños. Y bueno, para mí es una situación muy difícil, escuchando a la locutora recién mencionar los hechos de aquel día. Realmente ocurrió así. Yo estaba trabajando, me fueron a buscar del Hospital Vecinal de Lanús. ¿Usted dónde trabajaba? En una metalúrgica en Avellaneda. Era operario metalúrgico. Entraba a las 6 de la mañana hasta las 18, 19, según las horas que había para hacer. Obviamente siempre fuimos de condición muy humilde, entonces uno trabajaba la mayor cantidad de horas posible para tratar de salir adelante. Bueno, ese día me fueron a buscar. Nunca imaginé, a pesar de que casi todos los días se veían estas cosas, pero uno nunca piensa que le va a pasar a uno realmente. Uno ve que le pasa a los demás. Jamás imaginé que me podía pasar a mí, un simple operario que vivía en un barrio laburante,
que luchaba por un hijo de 3 años que me lo matan, me lo sacan de las manos. Y me arruinaron la vida para siempre. A mí, a mi familia, a pesar de que tuve otros hijos después, que hoy también llevan un pequeño alto ahí, y ya enseguida continuamos. Le arruinaron la vida para siempre. Estos ya son casi 40 años. 39 años. 39 años y usted sigue sintiendo lo mismo o peor. Lo mismo, peor. Sí. Peor. Es mucho peor. Le explico por qué. Es mucho peor porque venimos viendo durante todos estos años, y fundamentalmente en los últimos años, que somos marginados. O sea, las víctimas del terrorismo somos marginados. No es solamente el caso de mi hijo. Hay muchísimas víctimas. Hay más de 1000. En realidad creo que son 1094. Muchísimos miles de atentados. Se colocaban bombas. Y vengo viendo en todos estos años que hay justicia para una parte, o sea, para la otra parte, que es lo que sabe realmente la población. El caso nuestro prácticamente no lo conoce nadie, no se difunde, el Estado no difunde, los medios no lo difunden. Es algo que se tapa, es algo que no sé si hay un miedo de decir lo que pasó, de contar las dos historias. No, por eso a mí yo leí el libro Los Otros Muertos y quería especialmente que estuviese usted, y después va a estar como mechado y van a venir otras víctimas de los terroristas, porque a mí sí me interesa mucho el tema y creo que hay que darlo a conocer porque se sabe solo, como usted dice, una parte. Sí, se sabe solo una parte y tuvimos oportunidad de contarlo muy pocas veces. Creo que esta es la tercera oportunidad que tenemos para contarlo así, para que una parte de la población lo sepa, ¿no es cierto? ¿Usted qué siente? ¿La discriminación, el olvido? La discriminación, el olvido, el no me importa, digamos, ¿no? Porque en los colegios se le cuenta a los chicos lo que ocurrió en aquellos años, pero se le cuenta una parte de la historia. Entonces, todo el pueblo argentino ignora totalmente lo que pasó. Claro, usted tiene otros hijos que fueron al colegio y lo sabe perfectamente cómo claro, cuentan la historia. Tengo nietos que ya han tenido ese problema en el colegio. El último de los casos es que a mi nieto, que tiene 14 años, la profesora le pide que compre un libro que se llama El Eternauta, que justamente escribió el padre de la persona que asesinó a su tío. Así que imagínese cómo se siente ese chico. ¿Y cómo nos sentimos nosotros? Con impotencia, con indignación, con bronca, no sé con quién, porque obviamente supongo que deben ser bajadas de líneas a los colegios para que le hagan ver eso a los chicos. ¿Por qué no se cuenta la otra parte? Me gustaría que compre el libro y que le pueda explicar a sus compañeros de que justamente esa persona que escribió el libro es el papá de la chica que asesinó a su tío. Que le cuente esa parte también, que no le cuente solo lo que dice el libro, que le cuente la otra parte. En cuanto a, por supuesto, no hubo ninguna causa penal, nada. No, nunca. Ni existió nada de eso. No, porque nosotros no existimos. Nosotros no existimos. ¿Ustedes intentaron hacer algo o no se podía en esos momentos? No, nadie nos tomó en cuenta, o sea que no se podía hacer ningún tipo de presentación porque es algo que no existimos. Nosotros empezamos a tener voz a través de CELTIP, que es la ONG que nos nuclea a las víctimas del terrorismo que hubo acá en Argentina, terrorismo de Montonedo, de Deler, de FAP, de FARC, que eran... Yo lo recuerdo porque yo tenía, no sé... ¿Qué edad tenía usted cuando mataron Cuando matan a mi hijo yo tenía 23 años. Era un padre joven. Sí. Su primer hijo. Mi primer hijo, sí, él tenía 3 añitos. Bueno, era todo, como para todo padre, ¿no es cierto? Era todo para nosotros, Juan Eduardo. ¿Y él estaba? ¿Con quién estaba en ese momento? Él estaba con su mamá. Estaba trabajando, sí. Él estaba con su mamá, fueron a pagar una factura de luz en el banco. Cuando salen le pide un helado. Caminaban por la vereda a 20 metros del banco para comprar ese helado. Bueno, en ese momento salía del banco este policía, al cual iban a buscar los montoneros para asesinarlo. Bueno, lo asesinaron, le prendieron fuego, así como se contó aquí,
y bueno, se cubrieron con una ráfaga de ametralladora. Herculiano Ojeda era el policía. Herculiano Ojeda, el cabo primero de la policía. Sí, me acuerdo bien su nombre, pues es algo que no imborrable, porque aparte estos hechos no es que no lo supo nadie, salimos en la revista Gente, salió el hecho en el diario La Nación, se comentó, pero poco. Fue en ese momento y no se comentó más. ¿Estaba con su mamá? Estaba con su mamá, sí. Bueno, sí, su señora... Sí. Y claro, cuando ellos iban caminando, esta mujer hizo los disparos y bueno, una de las balas le dio a él y a 2 personas más, que ahora no recuerdo el apellido. Ambos viven, tuvieron la suerte de poder salvarse. ¿Y su hijo? No tuvo la misma suerte mi hijo, lamentablemente. Y con él, como recién se decía, murió su mamá, porque nunca se pudo recuperar, ella no puede abordar el tema, no puede hablar, absolutamente nada. A pesar de que han pasado 39 años y que tiene otros hijos. Y nunca tuvimos una asistencia psicológica, nunca tuvimos ayuda de nada, la tuvimos que remar como pudimos. Y bueno, aquí estamos. Todavía pidiendo justicia después de 39 años y que alguien nos escuche. Todos los gobiernos que pasaron nos ignoraron y lo peor fue estos años que fuimos gobernados por algunos integrantes de aquellos grupos terroristas, que hecho, todo el mundo lo sabe y miran para otro lado. Y lo digo esto sin ser militante de ningún partido político, lo digo desde lo personal. Es la realidad. Bueno, la prueba más concreta o lo que a mí más me llama la atención es la madre de Guado de Pedro, Lucía Révora, que es la que le puso la bomba a la hija de Lambruscini debajo de la cama. Y Guado de Pedro creo que fue jefe de gabinete en un momento, algo así. Así que sí, tenemos un montón. Tuvimos una ministra de Defensa como Nilda Garré, que era subversiva. Claro. Tuvimos un señor, Abal Medina, que fue jefe de gabinete, o sea, él no, pero sí su tío, creo que fue subversivo. Bueno, tuvimos a Carlos Kunkel, que sí fue... Sí. Yo lo digo esto no porque me contaron, porque yo lo leí en su momento. Yo era un chico de entre 18 y 23 años, que viví todos esos años de terror, porque era de terror. Sí. Uno salía y no sabía si podía volver o porque ponían bombas, atentaban. Si uno estaba pasando por delante de una comisaría, podía producirse en ese momento un atentado y la ligaba el que iba caminando. Bueno, de hecho, en el hecho de su hijo murieron 2 personas, o sea, aparentemente era contra el cabo. Yo supongo que sería ese ideal que ellos dicen contrario al capitalismo, porque si fueron a atacar a la puerta de un banco, esos ideales que tiene el socialismo, sí, ¿no? Sí, seguramente, pero ¿qué culpa tenemos los civiles inocentes o los niños, las mujeres? O sea, la población, ¿qué culpa tiene la población? ¿Y sus hijos qué edad tienen ahora, actualmente? El más grande tiene 38, David, Marcelo 36, Débora 21. Y está su señora que, bueno, nunca más se recuperó a pesar de tener otros hijos y tener nietos. ¿Tiene nietos? Sí, me dijo tenemos 3 nietos, sí. O sea, mis nietos son Tiago, que tiene 16, Milena tiene 7 y Valentino tiene 14. ¿Y sus hijos, cuando iban al colegio, tanto como su nieto, que ahora me refiere este acontecimiento de que le hicieron comprar justamente el Eternauta, escrito por el padre de la asesina, porque vamos a nombrar las cosas como corresponden, ¿no? Una persona que mata a un niño o que mata a cualquier persona es un asesino. Obviamente, sí. Tenga los ideales que tuviere. Que sus hijos también pasaron por esa etapa de que le contaba una parte de la historia. Ellos no tanto. En ese momento no se hacía mención a estas cosas. O sea que mis hijos se enteraron a través nuestro, a través mío fundamentalmente, pero yo siempre estuve con estos temas. Siempre fue así que descubrí el tip, porque siempre estaba mirando en los medios, hacía zapping. Una noche lo veo a Victoria con otro señor que no recuerdo ahora quién era. Victoria Villarruel. Sí, en un programa de Mariano Grondona, y menciona a Juan Eduardo Barrios entre las víctimas. Bueno, moví cielo y tierra para ubicarla
Y bueno, la pude ubicar en un acto que hicieron en la Plaza San Martín. Bueno, la vi, la reconocí, me acerqué, le dije quién era. Aparte, cuando llegué ahí fue una emoción muy grande para mí, ya a punto de descomponerme porque veo pancartas con la cara de mi hijo, que es justamente esta foto, que es la única. Si quiere, es la porque única, ahí está la cámara, si quiere. Es la única que tenemos. La puede mostrar porque cuando después subimos... ¡Ay, qué foto. belleza! Bueno, qué cuando llego a la plaza me encuentro con pancartas. Y bueno, ¡qué belleza! Ahí empezó mi lucha. Y ahí fue donde yo más empecé a contarle a mis hijos. Claro. Mi nieto más grande, Tiago, también tuvo problemas. No problemas, pero cuando se plantea el tema de derechos humanos en los colegios, es un tema que a los que no conocen el tema, bueno, lo toma como una materia más. Pero a los chicos que está sabiendo que el profesor profesora no le está diciendo la verdad, claro. ahí empieza. Esta es una fotito de cuando cumplió sus 3 años, no está muy nítida, por eso no la mostré. Está bueno que ya al tiempito claro, y a los 3 meses me lo matan. A poner esta ahí también. Precioso el nene. Me refería a que no le cuentan toda la historia. Entonces Tiago también tuvo ese inconveniente, se lo planteó a la profesora. Sí. Entonces le dice que él no estaba de acuerdo con lo que ella estaba comentando. Entonces le pregunta por qué no está de acuerdo. Entonces él le cuenta cuál era la historia. Y le dice, si usted quiere más datos, profe, yo le traigo el libro Los Otros Muertos, que nosotros tenemos, también tenemos el libro Jóvenes Idealistas. Con y la profesora muy amablemente le dijo, por favor tráeme el libro porque me interesa el tema. Le llevó los 2 libros, sí, se interiorizó y bueno, esa profesora está bien enterada de cómo es las cosas. A través de eso sus compañeros también tuvieron conocimiento de lo que pasaba en aquellos años. Claro, los chicos no entienden nada. ¿Qué puede saber un chico? No entiende nada unas personas que hoy tienen 40, 45 años. ¿Qué puede saber si eran chicos? Claro, aparte estamos hablando de que hace 39 años que falleció Juan Eduardo. 39. Una persona de 45 años hoy que tenía 6 años. ¿Qué le puede interesar a un chico de 6 años? De que en aquella época se ponían bombas y se mataban personas por matar. Claro, lo interesante que era también... tiene como una similitud lo que pasa con el crimen mal llamado común ahora, porque es como una cuestión de pobres contra pobres, porque me voy a corregir, porque la hija de Oesterheld estudió en el colegio Netherlands, creo que de San Isidro, tenía una educación muy buena educación, bueno, no sé si tendría buena educación, me refiero a instrucción, educación es otra cosa, y atacaban a los pobres. Sí, obviamente, porque no medían las consecuencias de sus ataques. Pero el discurso de ellos era otro. Yo pienso que lo que pienso hoy, ¿no? Y siempre lo pensé en aquellos años también, a pesar de que solo terminé 7º grado, de que lo que ellos querían era llamar la atención. Cuando más terror causaban la población, más llamaban la atención, porque realmente eran terroristas. Sí, sí. Eso de que no se le puede dar otro nombre, porque una persona que sale a la calle a matar, a sembrar el terror, es terrorista. Una persona que pone una bomba es un terrorista, no importa quién muera, lo que importa es el fin que ellos buscan, que es sembrar terror. Bueno, lo mismo imponer eso para, dominar al pueblo, supongo yo. No sé. Sí, lo mismo que ocurrió el 5 de octubre del 75 en Formosa, cuando atacaron a todo un batallón, que eran chicos jóvenes peronistas, que la gente muy pobre en Formosa no recibieron un peso, ni siquiera de indemnización, porque tengo entendido, usted corrígame, capaz que debe estar mucho más interiorizado que yo, y para eso lo trajimos, para que personalmente nos cuente su historia. Creo que fue indemnizada la familia de esta mujer, o esta... Yo había leído algo de eso, la hija de Oesterheld, la asesina de su hijo. Los terroristas fueron y siguen siendo indemnizados hasta donde yo entiendo, todos. Sí. Se habla de 30.000 desaparecidos, no sé si hay más o hay menos, pero de cualquier manera todos son indemnizados. Hasta si no está el desaparecido, la familia de ese supuesto desaparecido es indemnizado actualmente, todo el mundo lo sabe.
El Estado lo sabe mejor que nadie porque ellos son los que pagan. Y a usted que trabajaba 20 horas por día, me dijo. 14 horas. 14 horas, yo ya le agrego. Alguien, bueno, ya me dijo, el Estado nunca le prestó atención y jamás tampoco lo ayudó ni psicológica ni económicamente. En nada, en absolutamente nada. Yo lo que quiero, más allá de la reparación económica o lo que sea, yo lo que quiero es que se haga justicia. Quiero justicia, llevo 39 años esperando justicia, creo que se haga la misma justicia que se hizo con la otra parte, entre comillas digo justicia, bueno, que se investigue como investigaron todos esos hechos que fue cometido por el terrorismo de Estado, que se investigue los hechos que cometieron los subversivos, los terroristas, que se investigue, se los juzgue y se los meta preso, que paguen por los crímenes que cometieron contra la población. Pero, bueno, ahora le vamos a preguntar al abogado, muchos de ellos están desaparecidos. ¿De los terroristas? De los terroristas. Sí, o supuestamente, algunos dicen que están desaparecidos, España, seguramente murieron en combate, pero no lo dicen que murieron combatiendo. No, hoy leí la yo otra parte. Yo viví esa época y verdad, yo me acuerdo que combatían. Yo vivía a 2 cuadras del regimiento Domingo Viejo Bueno. Cuando atacaron el regimiento, yo vivía a 2 cuadras de ese lugar. ¿En qué zona me dijo que era eso? Monte Chingolo. Monte Chingolo. Bueno. Yo vivía a 2 cuadras. Cuando fue el ataque a Monte Chingolo. Lo vi desde la terraza de un vecino cómo ingresaban, cómo disparaban y bueno, después ya se vino la noche, ya no se vio más nada, pero estuvimos tirados debajo de la cama y por el tableteo de las ametralladoras y bueno, se metían en la casa de algunos vecinos, lo tomaban de rehén, se ponían la ropa de los vecinos para escapar. Bueno, yo recuerdo que mi madre lloraba mucho en esa época porque mi hermano estaba haciendo el servicio militar y lo mandaban del Logístico 10, donde está ahora Tecnópolis, en un camión a Monte Chingolo, estaba acuartelado, porque en ese momento estaban todos acuartelados y número bajo no existía, porque mi hermano le había tocado de 015 y entró igual, y entonces me acuerdo que estaba desesperada porque pensaba, bueno, iba a una muerte segura a pelear con todos estos terroristas, por suerte no lo llevaron, desistieron, el camión quedó en el Logístico 10, pero sí es verdad lo que usted dice. O sea que fueron indemnizados, y bueno, como el caso de estos chicos de las mamás de Formosa tan pobres, ninguna tuvo ninguna indemnización. Son indemnizados por el solo hecho de... O sea, acá en los últimos años... O sea, indemnizan a asesinos, entonces. Indemnizan a asesinos, a delincuentes, terroristas. Bueno, es más o menos parecido a lo que está pasando hoy con las víctimas de crímenes de la delincuencia. Sí. Hoy un señor se defiende. Me interesa qué opina de eso. Y termina siendo juzgado. Y el delincuente tiene derecho, le dan voz a la familia, van a los medios, y que era un pobrecito, y sin embargo matan a las personas, salen a matar. No es que salen a robar para subsistir, salen a matar. No importa si llevan dinero o no llevan dinero. No pueden llevar un auto, le pegan un tiro y se van, no tienen problema. Sí, el último caso tan emblemático de este médico. Del doctor, exactamente. Y ahora él tiene que responder seguramente con sus bienes en un juicio civil, que es algo insólito. Sí. Es algo insólito. Sí, sí. Y todavía no está no está en libertad. O sea que puede ir preso en cualquier momento. Sí, tiene una excarcelación extraordinaria, creo. Pero bueno, ahora nos va a explicar bien todo ese tema legal. Bueno, vamos a una pequeña pausa y continuamos. Ok, gracias. Pasión por la radio. Pasión por la comunicación. Pasión por la tecnología. W Radio, tu lugar, tu radio. Continuamos en el segundo bloque de SOS Víctimas. Nos acompaña el doctor Daniel Rollero, abogado, recibido en UBA, publicitario por la Universidad de Salvador, doctorado también en Psicología de la Universidad Kennedy, vicepresidente de la Sociedad Iberoamericana de Violentología, profesor universitario desde el año 1989 para la UCA, la USAL y también la Universidad Kennedy. También es síndico de Provifondo, Sociedad Anónima del grupo VAPRO, y nos está acompañando hoy en SOS Víctimas. Bueno, bienvenido Daniel Rollero. Ya la presentación la hizo acá estamos todos así para aprovechar la hora. La Marcela, nuestra locutora, Marcela Iñiguez. Bueno, decinos
¿Qué opinás? O sea, desde el punto de vista legal, habla de el tema de las indemnizaciones, porque yo tengo una pregunta primero que me hace siempre ruido. El tema de los delitos de lesa humanidad que no prescriben y sí prescribe el delito común, lo cual me molesta bastante. Bueno, ¿dónde está eso? Código procesal, Código penal, ¿qué pasa? ¿Cómo es? Bueno, ante todo, gracias por la invitación, Graciela, y un gusto compartir con Isaac y la historia de su hijo Juan Eduardo, víctima hace 39 años, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, tenemos que enfocarnos de dónde surgen las cosas, ¿no? Porque las leyes surgen de algún lado. Concretamente, después de la Segunda Guerra Mundial, con el Holocausto judío, 6 millones de muertos, las naciones del mundo frente a esa experiencia dijeron no tiene que volver a ocurrir. Y desarrollaron 2 cosas que hoy hasta nos parecen normal, pero que en ese momento fue revolucionario. Uno, los tribunales de Nuremberg, para enjuiciar a los responsables de un país, que en ese caso era Alemania, de los cuales la mayoría fueron condenados, algunos a muerte, otros a prisión perpetua y demás. Eso desde el punto de vista del juicio. Nunca se había hecho un juicio sin una ley que antecediera para juzgar. Fue un tribunal internacional, se creó a esos fines y efectos y procedieron a ser responsables a los, en ese caso, los jefes de la Alemania nazi, por lo menos a los que habían encontrado. Ese es un punto. El otro punto es que para que no se repitiera, ya no por un juicio, sino para tener una estructura jurídica, se crean los derechos humanos. Año 1948, a iniciativa de varios países, entre ellos Estados Unidos, países latinoamericanos, y con la oposición de muchos otros, entre ellos la Unión Soviética. Cuando en 1948 pensemos que demoraron 3 años de finalizar la guerra, ¿no? Entre finalizar la guerra y hacer la Declaración de Derechos Humanos, porque había resistencia. ¿Qué significaba el principio de derechos humanos? Que más allá de la legislación de cada país, había derechos por arriba de los países y que en el caso de ser violados debían ser juzgados. El enunciado inicial eran los derechos básicos, que empezaba por la vida, la libertad, la propiedad, etc. El objetivo, entonces, era un objetivo político de evitar que se repitieran situaciones como las vividas. Eso, dicho hasta ahí, creo que la mayoría de las naciones después votaron, aprobaron, excepcionalmente no aprobaron algún país de Medio Oriente y demás porque iba contra sus culturas y sus costumbres, por ejemplo, algunos países árabes. Y empezó lo que se llama la progresividad, la evolución de los derechos humanos, ¿no? De ese listado originario después se crearon los pactos de derechos civiles y políticos de 1966, tardaron unos cuantos años también en emitirse esos derechos, y después se crearon los organismos regionales, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica, ya viniendo para América, 1969, que crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos hablando de inicios de los 70. Los derechos humanos, como definición muy básica, son aquellos que debe respetar el Estado o la comunidad internacional. Y en el caso que no lo respetara, habrá tribunales internacionales que harán valer por arriba del Estado nacional su obligación. O sea que tienen más jerarquía que la Constitución, que las leyes nuestras, esos tratados. Se llama derecho supranacional, están por arriba. Es más, los países que adhieren, en caso de que tuvieran una ley contraria a esos principios, esa ley puede ser declarada inválida. Bueno. Tienen que adherir los países, firmar eso, digamos. Sí. Por ejemplo, Estados Unidos nunca adhirió, por razones políticas y geoestratégicas, que una comunidad de naciones lo juzgara. Está fuera tanto del Tribunal Penal Internacional como de la Corte Interamericana o de la Comisión Interamericana, ¿no? Sí. Por razones, creo que son bastante obvias, porque al ser una potencia mundial, serían constantemente denunciados en cada intervención porque ellos militar. son genocidas.
Vamos, en muchos casos. Es un A veces tema a título geopolítico, personal, claro. digamos. Sí. Cada etapa de la historia tiene sus héroes y sus villanos. Desde que se conoce la historia es así. Dice el refrán que la historia termina siendo escrita por los vencedores, ¿no? Cada uno va acomodando. Esa es parte de la realidad humana, no empezó ahora. Bueno, siguiendo con la historia, entonces tenemos una época que había muchos regímenes militares, estamos hablando del principio de los 70, y grupos subversivos, guerrilleros, terroristas, que a usanza y semejanza de lo que fue la Revolución Cubana, dijeron, si ocurrió en Cuba, hagamos 2, 3 más revoluciones, escribían en las paredes, hagamos otras Cubas. Y después decían, hagamos otros Vietnam. Pongámonos en contexto lo que era esa época. Decir esto suena a ciencia ficción. Cuando los regímenes militares empiezan a dejar de perder el poder, tuvo dos efectos, un efecto jurídico y un efecto ideológico. El efecto jurídico es que efectivamente habían violado los derechos humanos, y el efecto ideológico es que habían vencido la ideología que quería imponer regímenes socialistas o comunistas, ¿no? Entonces, por estrategias y por manejo muy pensado, dijeron, usemos los instrumentos de los derechos humanos que son válidos, ya que nos derrotaron ideológicamente, derrotémoslos jurídicamente. Esta es la historia. Qué interesante ese concepto. Así fue. Entonces dijeron, no tiene sentido poner bombas porque nos derrotaron, no tiene sentido tomar cuarteles, no tiene sentido la revolución tipo cubana con los guerrilleros de barba y uniformes y Che Guevara, toda esa idealización, porque por ahí no va. ¿Por dónde podemos ir? Podemos ir por el lado de los derechos, por el lado cultural. Ocupemos universidades, medios de comunicación, ámbitos donde son propicios siempre a romper reglas, como puede ser el arte, sectores de la cultura. Porque por la otra vía no vamos a poder conquistar el poder, lo intentamos y fracasamos, tuvieron miles de muertos. Esto en toda Latinoamérica, no prosperó en ningún lado. Tampoco uno dice, bueno, pero harían una propuesta de votación. El único país del mundo donde se votó libremente y que haya ganado el socialismo en el sentido práctico, el socialismo pragmático, el comunismo, fue en Chile, con Salvador Allende. En ningún otro país del mundo hay, por vía de votación, de libre voto de la gente, han llegado al poder democráticamente. Esto es una paradoja. Entonces dijeron, bueno, si por esa vía no va, por la vía de la fuerza no, vayamos por la vía cultural. Y las leyes, y etcétera. El instrumento idóneo de la vía cultural es crear el contexto, y ahora ya vamos a llegar al caso que explicaba muy bien Isaac, el instrumento jurídico. Y crearon, y me parece fantástico, desde el punto de vista maquiavélico, pero fantástico. Maquiavélico, sí. Si el Estado, que es quien dicta las normas, viola las normas, por ejemplo, ejecutando a alguien sin juicio previo, ese Estado no va a tener ni prescripción, ni retroactividad, ni ninguna de las pautas de lo que es el derecho penal común. Esto es como un superderecho penal. ¿Por qué? Porque el que está jugando al Estado, no está jugando un particular. Claro. Ponía en crisis que el que tiene que hacer la ley y tiene que juzgar la ley, violó la ley. Entonces tiene que haber como una supraley para juzgarlo. Hasta ahí es un razonamiento coherente. Pero para hacer eso tenían que acreditar la legitimidad de la víctima. Y para acreditar la legitimidad de la víctima tenían que eliminar el concepto de que habían sido grupos subversivos o terroristas. ¿Cuál fue el argumento que se usó? Que luchaban contra un régimen impuesto, un régimen militar, un régimen no votado. Eso puede ser ese argumento válido del 76 para adelante, pero no el 76. Pero una pregunta. Sí. Pero el que firmó el decreto de la aniquilación era Luder en un gobierno democrático en el 75. No, pero sí. Está bien, pero el que
yo trato de Sí. interpretar el argumento que tomaron ellos. Sí. Del 76 en adelante lo único que valían eran los leyes o decretos leyes se llamaban, del propio régimen. Estamos hablando régimen, específicamente sí. militar. De militar. Militar. Entonces dijeron, tenemos derecho a rebelarnos contra eso porque no es democrático. Ocurrió que ese argumento era válido, en todo caso, hilando fino de lo jurídico, del 76 en adelante, pero no del 76 para atrás. Vengo de tomar un café donde me está esperando mi señora Mabel, acá 30 metros, café, restaurante ibérico. En el 4 de julio de 1975, acá, 30 metros, pusieron una bomba en el baño, los montoneros, a las 0:15 de la madrugada, y voló un mozo, una de las terroristas que estaba armando la bomba en el baño voló, y otro parroquiano voló, porque tenían un objetivo para matar. Eso era pleno régimen democrático, 1975. Entonces había que tapar un argumento con el otro, y cuando el régimen militar terminó en 1982, sacan una ley de autoamnistía, Viñón y demás, y Alfonsín, o sea, el gobierno democrático lo dejó sin efecto y dijo, vamos a juzgar a todos, a las dos partes, por lo menos en sus cabezas. Y fue el juicio a las juntas militares y el juicio a las cúpulas de la guerrilla. Y fueron condenados. Firmenich, etcétera. Varios de ellos. ¿Por qué las cúpulas? Porque se suponía, una cuestión de orden práctico, siguiendo con un paralelo muy, muy lejano a los tribunales de Nuremberg, tendrías que juzgar miles y miles de personas, hubiera sido muy difícil. Entonces, se distinguía entre el que dio la orden, el que la ejecutó y el que se excedió. Bueno, lo concreto es que se juzgaron y se condenaron a los responsables y se editó, a manera de testamento y de documento histórico, un libro que se llama Nunca Más, que lo prologó Ernesto Sábato, en ese momento una figura muy importante de la cultura y demás. Hasta ahí, digamos, había una suerte de equilibrio entre, no por memoria, verdad y justicia, no, sino por historia. ¿Cuál es la diferencia entre la memoria y la historia? La memoria siempre es sesgada. ¿Qué significa? Se toman algunas cosas y no se toman otras. La historia muestra datos y hechos. El que mató, mató. Y el que fue víctima, fue víctima. No es este sí y este no. Bueno, eso en la década del 80, de alguna manera queda así. Ocurrió que después se iba a avanzar, y ahí se empezó a complicar las cosas, contra otros, sobre todo de la parte de los militares y demás, y hubo resistencia, bueno, sí. Hubo un motín, Semana Santa, etcétera, y eso se podía desbordar. Y como la Argentina venía de una democracia frágil durante décadas, no había régimen democrático que subsistiera muchos años, desde 1930 hasta esa época. Entonces, supongo que la gente, por una decisión política, decidió a través de diferentes leyes, el Congreso de la Nación, entrar en el tema amnistías, indultos y demás, que eso ya en la época de Menem. Sí. Ocurrió, y ya entramos al momento actual, por razones ideológicas, porque vos transformás la historia, cuando transformas la historia en memoria, la transformas en ideología, decís lo que te conviene. Y después la ideología la usas de propaganda. Esos son los tres pasos. Y cuando entramos, sobre todo en la última década, hubo una reivindicación del punto de vista ideológico, y muchos, como muy bien decía Isaac, de los que en su momento ocuparon posiciones, y algunos seguramente actuaron dentro de los movimientos guerrilleros, subversivos y terroristas, empezaron a ocupar cargos políticos, incluso cargos de importancia. ¿Qué dificultad tenía? Que no se conozca la otra historia, que es lo que viene a romper un poco Isaac. La otra historia no podía mantenerse porque desarticulaba, desenmascaraba
lo que ellos proponían. Claro. La propaganda se elimina cuando vos mostrás la verdad, cuando mostrás casos como el de Isaac. Claro, Ahí no hay propaganda que vale. Desmitifica, Se desmitifica. se cae el mito. Los mitos prosperan en tanto y cuanto son creídos. Un mito cultural. Gardel es el mejor cantante. Se repite tanto que cualquiera que diga que no, la gente ya está equivocada. Claro. ¿Y cómo sabes si es bueno? Bueno, En ese sentido cultural no afecta, pero en Claro. un sentido ideológico, si yo digo, hubo solamente una parte que fue víctima, la guerrilla del Estado, que en parte fue así, y no cuento la historia, transformé la historia y la reduje a ideología y la ideología en propaganda. Y nunca podés permitir que la otra parte diga la verdad, porque fue así, con datos, hechos, nombres concretos, y lo llevas a la discusión ideológica, que generalmente es en base a descalificativos o eslogan. Bueno, Sos Goebbels, gorila, sos de derecha, sos fascista, sos por la dictadura. Y el argumento del hecho se transforma en propaganda y te buscan el silencio propio a partir de la descalificación ideológica. bueno, Sí. Goebbels, el jefe de la propaganda nazi, decía, creo que miente que algo quedará. Creo que era una frase de él. No, eso está estudiado O sea, desde la psicología social, los movimientos de masa, porque Goebbels no inventó nada. Goebbels no, pero copió. por eso es la frase que no sé de dónde la habrá sacado. Quedó Claro, como frase hecha, no sé deshecha. si la habrá Ahora, dicho Goebbels o no, pero los instrumentos que te da la psicología social, que después lo usó la propaganda política, no solo la Alemania nazi, sino todos, y la publicidad comercial también. claro, es un lavado de cerebro, digamos. Parecería como En si dicho más simple es como un vulgarmente. lavado de cerebro, que es como un lavado de cerebro. Para que ese lavado de cerebro no sea efectivo, necesitan imprescindiblemente que padres de víctimas como Isaac no hablen, y si hablaran, sean descalificados inmediatamente. Lo mandó alguien, es a favor de la dictadura, está en contra de los derechos humanos. Lo descalificarían en el mismo momento. Es gorila, qué sé yo, según el que te toque hablar. No permitirían mostrar hechos, datos. Por eso, a los autores de libros y textos y organizaciones que tratan de perfilar esto, inmediatamente son descalificados. ¿Por qué? Porque si vos descalificás, se llama argumento ad hominem. Si vos descalificás al que habla, descalificás lo que iba a decir. Claro. Si vos decís, no, vos callate que cuando eras chico hiciste tal cosa, vos callate que a vos te mandaron. Y cambiás el dato y el hecho, que es de lo que hay que hablar, en una discusión argumentativa falaz, digamos. Bueno, pero lo que dijo Isaac es muy interesante porque se puede hacer un tipo de paralelismo. ¿Qué es lo que pasa? Que gracias que lo dijiste, lo mismo que pasa que con las víctimas de los delitos comunes ahora, Bueno. y el abolicionismo. Si hacemos un paralelismo de eso. El también. paralelo es exactamente El mismo. lo mismo y la ideología subyacente es exactamente lo mismo. El bueno, víctima, asesinado por el malo, delincuente, esto no es un tema jurídico. Bien claro. No es un tema jurídico, es un tema ético de la historia de la humanidad. Merece un castigo el malo, autor, delincuente, que mata a la víctima inocente, por eso es víctima. La palabra víctima viene de la religión, era el que se sacrificaba, el que sufre en sacrificio. Por eso se le sigue llamando legalmente víctima. Es exactamente el mismo paralelo hoy. Delincuente malo que mata a víctima buena, reivindico y justifico al delincuente malo y desecho o dejo de lado a la víctima buena. Como ese criterio, si uno lo analizara como si fueran dos gráficos, es exactamente el mismo recorte ideológico. Y si uno hace un paso atrás y ve quién promovió el esquema de la década de los 70 y el esquema de la actual violencia común, para mí es violencia sin calificativos, sí. Porque la víctima es víctima, violencia común, es exactamente el mismo presupuesto ideológico. Si uno lo estudia hacia atrás,
es el mismo tronco con 2 ramas, salen exactamente del mismo lugar. Si justificás al asesino es porque antes justificaste al asesino. Hoy lo justificás por razones sociológicas, ambientales, pobreza, lo que fuera, X, sí. Ayer la justificaba por razones ideológicas. Toma del poder, sociedad más justa, jóvenes idealistas, distribución. Pero abstrayendo de las causas, en los subyacentes exactamente el mismo recorte y el mismo sustento, el mismo tronco ideológico. Así que lo felicito acá al papá de Juan Eduardo, me gusta pensarlo de esa manera, papá, porque él no vino a hablar por él, vino a hablar por su hijo que fue víctima, y lo felicito también que después de 39 años lo tenga presente. Llega a la conclusión intuitivamente, porque seguramente no lo estudió, ni lo habla de la sabiduría interior, y vos lo tomaste, y también te felicito porque yo creo exactamente lo mismo. Es el mismo esquema, solo que cambiaron los personajes. El delincuente malo se justifica y la víctima buena, en el caso Juan Eduardo. ¿Quién habla hoy de Juan Eduardo, salvo el padre? Nadie. Y hoy, trayendo 50 años después, 40 años después, hablamos del médico y lo tratamos de estigmatizar. Y no hablamos de quién produjo el hecho y del delincuente. De quién produjo el hecho. Y cierro con esto, si me permitís. También lo decía Isaac, exacto. Le dan espacio, titulan en los medios cuando van a hablar del lado de los delincuentes. Cualquier parecido con lo que ocurrió en los 70, falta que se hubiera puesto un pañuelo blanco en la cabeza y decir: a mi hijo lo mató injustamente el médico. Eso lo determinará en todo caso la justicia en su momento. Pero no ahora. Le quiero dar, en los últimos minutos a Juan Eduardo para que exprese lo que él quiera. Interesantísimo el concepto y el paralelismo. Muchas gracias, Daniel Rollero, miembro de Usina de Justicia, por haber venido. Y bueno, lo que quieras decir, vos dijiste que querías justicia. Exactamente. Insisto en eso, voy a seguir insistiendo en eso. Espero de las autoridades actuales, una vez más, vengo esperando hace 39 años, que a ver si esta vez se hace justicia, que se haga justicia. Tanto para el caso de mi hijo, como para todas las víctimas, para todo lo que fuimos víctimas del terrorismo. Nada más. Muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias por haber venido a ambos, a Isaac Barrios, padre de Juan Eduardo. Es increíble porque las víctimas nos convertimos en padres de, ya ni siquiera nos llaman capaz que por el propio nombre. Ahí viene el padre de Juan Eduardo, ahí viene. Exacto, es así. Pero es así. Muy agradecida por haber venido hasta aquí. Vamos a seguir con los casos, a mí me interesa muchísimo este tema. Y nos vemos el próximo sábado a las 11. Agradecemos a la operación técnica a Federico Risi, a nuestra locutora Marcela Iñiguez. Y chao. Hasta aquí fue la cuarta emisión de SOS Víctimas por Radio W. Te esperamos el próximo sábado a las 11 de la mañana. Pueden suscribir a nuestro canal de YouTube para asistir a todos los programas que vamos grabando también a través del canal SOS Víctimas. Invitamos a toda la audiencia, a todos los que han sufrido hechos de inseguridad, a los que no lo han sufrido también. Están invitados a acompañarnos en la marcha para que no te pase por la inseguridad, injusticia e impunidad que se llevará a cabo el 11 de octubre en el Congreso de la Nación a las 18 horas. # para que no te pase. Hasta la semana próxima en SOS Víctimas.